responsables. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Bienvenidos a esta emisión vespertina de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Marilia García está en la coordinación de redacción, Génesis Rodríguez en la producción y Víctor Mejías en la dirección técnica. Comenzamos este compacto informativo destacando que la organización no gubernamental Fundaredes registró la detención de 32 ciudadanos civiles de manera arbitraria durante el conflicto armado en el estado Apure, que se registra desde el 21 de marzo, y a quienes se les han vulnerado sus derechos humanos. Esta organización señaló que la esposa de José Antonio Artigas, detenido arbitrariamente, denunció que lo sacaron de su vivienda el 21 de marzo, cuando comenzó el conflicto. Lo expusieron por largas horas al sol y luego lo trasladaron al batallón 922. El pasado lunes, 10 de mayo, Fundaredes precisó que el fiscal militar que dirige la investigación presentó actos conclusivos en la causa de los detenidos el 21 de marzo, como es el caso de Elvis Guerrero, persona con discapacidad, y el joven Rafael Gómez, ambos detenidos. El periodista especializado en sucesos y temas militares, Javier Ignacio Mallorca, calificó como extraño la supuesta muerte del guerrillero alias Jesús Santrich, porque afirma que hasta el momento no hay información oficial ni tampoco se han filtrado imágenes del cadáver. No tenemos ni una minuta más o menos creíble, no hay un documento oficial de esos que corren por vías oficiosas en Venezuela, y tampoco hay una foto, cosa bastante extraña, porque mira, en Venezuela ahorita, a pesar de que los problemas con la vocería oficial son terribles, y el acceso a la información por fuente oficial, bueno, está absolutamente truncado. Por vías extraoficiales y oficiosas, pues por regla general se conocen las cosas, y hasta las cosas más terribles y atroces, gente descuartizada, desmembrada, fotos de cadáveres por doquier. Sin embargo, en este caso, María Alejandra, todavía no se ha filtrado ni una imagen lejana, borrosa de los cadáveres que arrojó esta supuesta operación, que ya la prensa colombiana le puso nombre, Ares, y entre los cuales figuraría Santrich. Javier Ignacio Mallorca insistió en RCR en que el régimen de Maduro debe ser más transparente con respecto a esta situación y con el conflicto armado que se vive en el estado fronterizo de Apure. Llama mucho la atención el silencio de la vocería oficial venezolana. Sé que han estado filtrando minutas preliminares a medios colombianos para ver quién pica el anzuelo, pero fíjate que ni siquiera esos medios las dan por veraces, porque apenas refieren unas pinceladas de esas minutas, de manera que todo esto está como salpicado de una sospechosa incertidumbre, y por supuesto lo queremos dejar hasta acá, con la esperanza de que finalmente, debido a la presión pública, las autoridades venezolanas liberen toda la información sobre este hecho, si es que ocurrió en territorio nacional. Entre tanto, el ex embajador de Venezuela, Milos Alcalay, en declaraciones dadas este jueves en RCR, señaló que a pesar de que aún no se tenga muy clara la muerte de Santrich, esta supuesta baja del guerrillero confirma que efectivamente existe presencia de guerrilla colombiana en territorio venezolano. El hecho de que Jesús Santrich haya muerto en Venezuela demuestra efectivamente que lo que siempre habían anunciado, que se encontraba este guerrillero en el territorio. La otra interrogante es Iván Márquez. ¿Dónde está Iván Márquez? Hay muchos rumores, muchas noticias contradictorias y hay un silencio. Al igual que fue silenciado totalmente los hechos de Apure, en donde no solamente murieron
varias víctimas de militares venezolanos, sino que hay 8 secuestrados. Silencio. Entonces, bueno, ese silencio va generando una serie de dudas sobre la posición de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y sobre el gobierno, en donde tendrían que dar una posición sobre tantas situaciones que se están viviendo. Lo cierto es, en relación a Venezuela, en esta situación porosa, vemos cómo hay una pugna entre sectores guerrilleros, sectores criminales, la segunda Marquetalia enfrentada con parte de la FARC, por otra parte las dudas sobre qué hacía en Perijá, qué hacía en el estado Zulia, por qué no se encontró, no hay ninguna información sobre el cuerpo y quiénes son los que lo acompañaban, porque el señor Santrich no iría solo dentro del territorio venezolano, creando en Perijá, en el Rosario, una especie de presencia en nuestro territorio. El experto en temas internacionales destacó igualmente que si no existe una voluntad entre ambos países, esto es Colombia y Venezuela, para afrontar el tema de la guerrilla, estos conflictos armados se seguirán registrando en zonas fronterizas. La situación es tan grave la que se está viviendo que la única posibilidad tanto para Colombia como para Venezuela es que las Fuerzas Armadas de ambos países se pongan de acuerdo en luchar contra estos grupos criminales, contra estos grupos terroristas. Pero en el fondo, lo que se sabe es que hay una cierta simpatía en sectores oficiales del lado de Venezuela, en algunos de los sectores que han estado cada vez penetrando el territorio venezolano. Entonces, en vez de buscar la solución del problema, más bien ocasionan unos problemas a la solución. Y evidentemente lo que plantea el expresidente español es cierto. ¿Cómo controlar una frontera porosa en donde no solamente las guerrillas, no solamente el narcotráfico, no solamente los grupos criminales pululan de un lado a otro? Y eso es interés de ambos países, pero eso se tiene que hacer a nivel de una cooperación entre los dos países para solucionarlo. Si no hay esa voluntad de ánimo, si no hay la voluntad de acabar con las guerrillas, pues ciertamente cada vez nuestro territorio estará en una dependencia de lo que los sectores externos estén utilizando en nuestro país. En otras noticias tenemos que la diputada a la Asamblea Nacional electa en 2015, Delsa Solórzano, informó este jueves que pudo corroborar el traslado de presos políticos a las cárceles Yare 2, Yare 3 y Rodeo 2 de 17 presos políticos. Los familiares de los privados de libertad pidieron a la parlamentaria que denunciara que en Yare existe una situación grave de insalubridad. Por su parte, la directora de la ONG Justicia Venezolana, Lilia Camejo, manifestó su preocupación por el traslado de presos políticos a cárceles que albergan delincuentes en Venezuela. La mayoría realmente de ellos están privados de libertad en Ramo Verde. Cuando me hablas de Fuerte Tiuna, en Fuerte Tiuna está la policía militar, que está dividida como en dos partes. El área es la policía militar, pero hay una parte de la instalación de la policía militar, por explicarlo de alguna manera, que corresponde y la custodia la DIGESIN. Ahora bien, sí hay muchos de ellos privados de libertad en la DIGESIN y otros en el SEBIN, sobre todo del caso de la llamada Operación de Gedeón. De este caso, muchos de ellos están en el SEBIN y algunos en la DIGESIN. Entonces, no se han realizado el traslado todavía de todos de ellos. No es cierto que hayan trasladado todavía a todos los privados que se encuentran en estos dos cuerpos de seguridad, pero sí vienen haciéndose traslados desde hace 2 o 3 semanas, más o menos alrededor de unas 25 o 30 personas. Esta información la tengo por parte de los mismos familiares, porque obviamente nosotros no tenemos acceso a eso directamente. En materia de salud, el régimen de Maduro reportó la noche de este miércoles 1.211 nuevos casos de COVID-19 y 18 personas fallecidas a causa del virus. En este sentido, el ministro de Comunicación chavista, Freddy Ñáñez, notificó que hasta el momento en Venezuela
se han confirmado un total de 218.814 casos de COVID-19, 202.625 personas recuperadas y 2.446 muertes. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud pidió a Nicolás Maduro que suministre información transparente y a tiempo sobre el avance de la vacunación en Venezuela contra el coronavirus. En este sentido, el director de este organismo, Ciro Ugarte, mediante un mensaje difundido en las redes sociales, destacó que esperan que el Ministerio de Salud venezolano pueda ofrecer la información veraz con respecto al plan de vacunación para así avanzar en la inmunización en Venezuela. Actualizada sobre el avance de la vacunación en Venezuela. Sin embargo, hasta la última información que teníamos disponible, se habían aplicado más de 316.000 dosis a los grupos prioritarios, entre ellos el personal de salud. Es decir, hasta ese momento se habían aplicado alrededor del 79% de las vacunas que habían llegado al país. Esperamos que el Ministerio de Salud proporcione la información que ha sido solicitada y que sirve para las discusiones y los trabajos que existen en la Mesa Técnica Nacional sobre el plan de vacunación y el acceso a la vacuna de COVAX. Respecto a los pagos, se han hecho adelantos aproximadamente un poco más de 101 millones de dólares al mecanismo COVAX y quedan por cancelar alrededor de 18 millones de dólares, lo cual es claro una noticia positiva. Y se espera que las primeras vacunas de COVAX, si es que no hay retrasos y otras demoras, llegarían en julio. Las vacunas que podrían estar disponibles son aquellas que en ese momento el mecanismo COVAX tenga a su disposición y pueda informar a Venezuela. Es un dato importante que la vacuna Sinopharm, por ejemplo, ha sido recientemente incorporada en la lista de uso de emergencia de la OMS y esa puede ser una de las vacunas. En otras informaciones tenemos que el exconcejal de Caracas y director de Monitor Salud, Jesús Armas, desmintió las declaraciones de Nicolás Maduro en la que atribuyó la escasez de agua que vive el área metropolitana de Caracas a las sanciones internacionales y afirmó que la crisis de agua obedece a la corrupción de su administración. Armas detalló igualmente que persisten las fallas en el sistema del TUI 1 y está funcionando a 40% de su capacidad las unidades de TUI 2 y TUI 3. El área metropolitana de Caracas enfrenta una profunda crisis que se ha agravado en las últimas semanas. ¿Por qué se ha agravado? Porque hoy hay unas fallas en el sistema TUI 1 que hacen que no esté funcionando y que deba depender del sistema TUI 3. Al igual que el sistema TUI 2 que está funcionando a la mitad de su capacidad. Pero el día de hoy nuestro mensaje más claro es para el presidente Nicolás Maduro. El día 14 de mayo el presidente Nicolás Maduro da unas declaraciones al país diciendo que no había podido adquirir los repuestos para los sistemas de los acueductos del país por culpa de las funciones. Y la verdad es que esto es falso. Esto es mentira. Y queremos desmentirlo con algunos ejemplos muy claros. El primero de ellos es del año pasado, el año 2020, cuando Reverol le anunciaba al país como si fuera un triunfo que iba a comprar 300 cisternas, que iba a comprar 1.000 cisternas por el costo de 300 millones de dólares. La verdad es que de esos 1.000 cisternas apenas llegaron 552 y lo cierto es que nadie sabe qué se hizo el resto del dinero ni si hoy llegarán el resto de las cisternas. Y por otro lado, pues también hemos visto cómo el gobernador Lacaba hace algunos meses compró algunos autobuses a los Estados Unidos. Esto demuestra claramente que no tienen nada que ver con las sanciones, así como también lo demuestra el ver hoy los bodegones en toda Venezuela llenos de productos importados. Se pueden importar productos, se podrían comprar los repuestos para las hidrológicas del país, para los acueductos del país, pero simplemente no hay voluntad. En economía, el Banco Central de Venezuela publicó las cifras de la inflación entre enero y abril con un acumulado de 183,8%. La inflación en abril se ubicó en 24,6%, mostrando un alza con respecto a marzo, que cerró con 16,1%, señaló el BCB de línea oficialista y que suele registrar demoras en la publicación de indicadores económicos. El ente emisor se reserva, por ejemplo, el valor de la inflación interanual
que el Observatorio Venezolano de Finanzas, cercano a la oposición, ubicó en 2.840%. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En internacionales, 3 de los países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, comenzaron a aliviar las restricciones para combatir la pandemia a medida que avanza la vacunación y bajan las cifras de contagios de coronavirus. Estonia, tras un breve cierre después de que las infecciones se dispararan a principios de esta primavera, permitió que los estudiantes escolares regresaran a las aulas a partir del 17 de mayo. Además, a partir de finales de mayo, se abrirán cines, salas de conciertos, gimnasios, piscinas, restaurantes y bares, aunque restricciones de asistencia. Y en el mundo deportivo tenemos que la boxeadora venezolana Irismar Cardoso clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La atleta está en la categoría de los 51 kilos y logró su boleto a la cita olímpica luego de que se actualizara el sistema de clasificación del ranking BTF. La venezolana clasificó de esta forma en la 4ª casilla de América en el puesto 31. Hasta aquí este compacto informativo de Informe RCR. Que la pasen bien. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.